Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que horror hablé. Mi nombre es Germán. Y el día de hoy estaremos analizando los últimos cuatro capítulos del libro de la casa de la, de la casa muerta, de Memorias de la casa muerta. Anteriormente habíamos empezado a hacer el análisis, más nos faltan cuatro capítulos para terminar con este libro. Y el día de hoy es lo que vamos a hacer, así que prepárense. Ok, empezamos con el capítulo 7 llamado Reclamación. Este capítulo pues se abre con el editor Petrovich proporciona una aclaración sobre la parricida noble mencionada anteriormente, donde revela pues que el parricida condenado injustamente ha sido exonerado después de pasar 10 años en trabajos forzosos. Esta relación añade la dimensión tragédica de la narrativa, mostrando cómo la justicia puede fallar de manera devastadora. Posteriormente, el autor reflexiona sobre su propia adaptación al presidio y sobre las dificultades que enfrentó durante su primer año. Escribe también que en prisión como un estado de perpetua inquietud y nostalgia, donde los prisioneros, aunque socializan, nunca se sienten en casa. Bueno, acá podemos ver que en el capítulo destacan varios temas importantes, como el fallo de la justicia, donde pues la revelación del parricida, después de una década de castigo injusto, resalta las fallas propias del sistema judicial. Este incidente no solo arruina la vida del inocente, sino que también socava la confianza de la justicia. La justicia de condenar a un inocente es un tema recurrente en la obra de Petrovich, donde utiliza una narrativa para cuestionar la infalibilidad del sistema judicial y para destacar la complejidad de la verdad y la justicia. También las condiciones en prisión, donde pues, se describe que la prisión como un lugar constantemente de incomodidad y anhelo. La comparación de la prisión como una posada transitoria subraya la inestabilidad emocional y psicológica de los prisioneros, a quienes a pesar de estar en comunidad no encuentran consuelo ni siquiera sentido de pertenencia al estar en esta prisión. Esta imagen que la prisión refleja una forma de existencia suspendida donde los individuos están atrapados en un ciclo interminable de espera y desesperanza. También la desigualdad de expresión. El autor aborda la diferencia en cómo las personas de diversas clases sociales experimentan la prisión, aunque argumenta que aunque la teoría sugiere que todos los seres humanos sufren igualmente, en la práctica la diferencia educativa, cultural y expectativa hacen que que las experiencias sean significativamente distintas. Este punto subraya la complejidad de la condición humana y la diversidad que experimentan individualmente. También la humanidad oculta, donde el autor observa cómo incluso en las condiciones más desagradables, la humanidad y la profundidad emocional pueden surgir inesperadamente. Esta revelación de la riqueza espiritual y emocional en los prisioneros sirve como un recordatorio de la resiliencia y la complejidad de la naturaleza humana, sugiriendo que incluso los individuos más aparentemente degradados pueden poseer una nobleza interior en su interior inesperadamente. El capítulo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la subjetividad de la justicia humana, y también la posibilidad de un error judicial que condena a un inocente resuena profundamente en la sociedad contemporánea, donde la confianza en las instituciones judiciales sigue siendo un tema polémico, además que la descripción de la vida en prisión como un estado que espera perpetuamente de falta de hogar puede ser paralela a la experiencia moderna de muchas personas que se sienten atrapados en sistemas opresivos, ya sea en el contexto de migración o el desempleo o la exclusión social. En la actualidad, el tema de los errores judiciales ha sido y sigue siendo extremadamente relevante. Las exoneraciones de prisioneros inocentes gracias a nuevas pruebas, puede ser de ADN, evidencias que pues, avalen que realmente él no fue, ha arrojado luz en las fallas
Y sobre todo la tecnología ha demostrado que realmente en ocasiones nuestro sistema judicial tiene errores. Esto ha llevado al aumento de la demanda de reformas judiciales, ya sea por mayor conciencia sobre la necesidad de garantizar que la justicia sea verdaderamente justa y equitativa. No es la primera vez que se condena a alguien inocente solo por la falta de pruebas o por un error en el momento de estar pasando a esta persona o por haberla encontrado, digamos que en un asesinato, o por haberla encontrado cerca, en ocasiones pues piensan que él fue realmente quien lo asesinó y lo meten injustamente en la cárcel. Bueno, ahora veremos el capítulo 8 que se llama Camaradas. En este capítulo, Petrovich reflexiona sobre su relación con otros nobles prisioneros en el penal, describe su trato con Akim, un recluso indiferente y conformista que acepta la situación sin esperar una salida. También menciona a otros nobles, un hombre enfermo pero bondadoso, un joven valiente y honorable, que son dos prisioneros que estaban con él. A pesar de su nobleza y educación, estos nobles no enfrentan reproches de los demás prisioneros, lo que contrasta con el trato a extranjeros en otras partes de Rusia. Acá podemos ver la división de clases y adaptación. Aunque son nobles, la adaptación al presidio es distinta. A pesar de su estatus, enfrentan desafíos similares a otros prisioneros. No importa que sea millonario, uno de estar en prisión va a enfrentar lo mismo que los demás. También la indiferencia y la adaptación. Aquí es descrito como un recluso absolutamente indiferente, lo que le permite sobrevivir sin ser afectado emocionalmente por la situación. Esta indiferencia es una forma de adaptarse que contrasta con la desesperación y la esperanza que caracteriza a otros prisioneros. También la solidaridad y el respeto se gana el respeto que se gana enfrentarse a la mayor muestra que de actos de valentía y principios pueden transformar las dinámicas sociales dentro de un presidio. A pesar de las indiferencias de clase, los prisioneros valoran la integridad y el coraje de otros, lo que genera un sentido de solidaridad entre ellos. También la autoridad y el abuso de poder. La historia del mayor abusivo y su trato de los prisioneros refleja un abuso de poder que puede ocurrir en los sistemas penitenciarios. La respuesta de las autoridades superiores que intentan ser condescendientes con nobles muestran una disparidad en lo que es este tema. Bueno, sigamos con lo que es el capítulo 9, titulado. Ay, bueno, en este capítulo, el autor escribe una transformación importante en la administración del penal, en que está incluido en el que está incluido el narrador. El penal se reorganiza siguiente modelo de compañías disciplinarias rusas, lo que implica que los nuevos presos serán militares castigados en lugar de civiles condenados a trabajos forzados. Este cambio afecta a la estructura y funcionamiento del penal, aunque no modifica esencialmente la vida cotidiana de los reclusos. Este es un pequeño contexto de lo que realmente pasa en el capítulo. Podemos ver los cambios de administración. Uno de los puntos centrales del capítulo es el cambio de administración del penal, que ahora se rige por normas militares más estrictas. Este cambio introduce una jerarquía militar al frente de la prisión, con un jefe militar y varios oficiales a cargo. Los roles que antes se desempeñaban inválidos son ahora asumidos como suboficiales, quienes en su mayoría se muestran más justos y comprensivos con los reclusos. Este cambio es visto positivamente por los presos, ya que se libran del antiguo mayor, quien era temido y detestado. Podemos ver el impacto en los reclusos. A pesar que del cambio de administración, la vida de los reclusos sigue siendo monótona y dura. La reforma no trae consigo mejoras significativas en sus condiciones de vida. Sin embargo, la actitud de los reclusos cambia en la salida del antiguo mayor. Ahora sienten que tienen más posibilidades de ser escuchados y tratados con justicia. Esto les proporciona una sensación de alivio y leve resurgir de esperanza. También puedes ver que el capítulo habla sobre
la evasión, que también narra un intento de fuga por parte de algunos reclusos. Este capítulo introduce un elemento de suspenso y dramatismo, rompiendo la monotonía del relato. La fuga es esencialmente motivo de esperanza y entusiasmo entre los reclusos, quienes celebran la audacia de los evadidos. Sin embargo, cuando los fugitivos son capturados y llevados de vuelta al penal, la reacción de los reclusos cambia de desdén y desprecio, reflejando la volatilidad de sus emociones y la dureza de sus entornos. Aquí podemos ver que la mayoría del capítulo nos pone cuatro temas, que es la monotonía y el tedio, el cambio y la esperanza, la injusticia y poder, y la deshumanización. La vida en penal deshumaniza a los reclusos, reduciéndoles a simples números dentro de un sistema opresivo y rígido. Bueno, en conclusión, el capítulo proporciona una visión detallada y cruda de la vida del penal ruso, destacando los efectos de la administración militar sobre los reclusos y la naturaleza inherente deshumanizadora del sistema penitenciario. La narrativa del autor combina la observación social con una profunda introspección psicológica, ofreciendo una reflexión poderosa sobre la condición humana en circunstancias extremas. En este caso, pues la prisión y cómo, pues, al final de cuentas, cómo viven los presos en dichas estancias. Bueno, personas liberadas de su libertad actualmente, que hay que quitar la palabra preso, porque es ofensivo. Petrovich, en el último capítulo se llama La salida del presidio. Petrovich relata su último año en el presidio, recordando esencialmente el periodo final antes de su liberación. Durante este tiempo, aunque impaciente por ser libre, la vida en prisión se volvió más llevadera gracias a las amistades y el respeto que había ganado entre los reclusos. Desarrolló también relaciones con el personal militar en la ciudad, con lo que permitió obtener dinero, libros y agrandar su correspondencia con su familia. La lectura en su primer libro, después de los años, provocó una profunda emoción y lo hizo reflexionar sobre la vida que había dejado atrás. A medida que se acercaba el día de su liberación, experimentó una calma creciente, recibió felicitaciones de otros prisioneros y notó un cambio en cómo lo trataban algunos con efectos y otros con frialdad. La noche anterior a su liberación, recorrió el presidio despidiéndose de los lugares donde estuvo y los recuerdos que aquí obtuvo. Ok, acá podemos ver la adaptación y el cambio que tuvo el, el autor, ganando el respeto y amistad de sus compañeros y del personal militar. Esta adaptación le permitió sobrellevar su condena con mayor facilidad en su último año. También la importancia de la lectura y la educación, la lectura del libro después de años sin acceso a ellos, tuvo un profundo impacto en el autor. La experiencia resalta la importancia de la educación y la cultura y cómo formas de conexión con el mundo exterior y mantener la esperanza. También la percepción de libertad, aquí podemos verlo desde el punto del autor. Destaca la percepción exagerada de la libertad como por parte de los prisioneros, quienes le ven como una realidad más libre que, em, que es en verdad. Esta idealización es natural en los contextos de privación prolongada. El autor, aunque ansioso por ser libre, experimenta una creciente calma y reflexión a medida de que se acerca su día de liberación, mostrando una compleja mezcla de emociones. Ok, el capítulo 10 ofrece una profunda reflexión sobre la experiencia humana en contextos de confinamiento y privación, la capacidad de adaptación del autor y su habilidad para encontrar consuelo en las relaciones humanas y la lectura son testimonios de la resiliencia del espíritu humano. Su liberación, aunque esperada con ansias, vive como una mezcla de alegría, incredulidad y una sensación de desconexión con el mundo exterior que había dejado atrás. Esa experiencia subraya la complejidad de la libertad, no solo como un estado físico, sino también como una condición mental y emocional. El personaje principal, el autor, debe enfrentar la realidad de un mundo que ha continuado sin él y la necesidad de reintegrarse a este mundo, a definir su identidad fuera del presidio. La narración en su libertad es un recordatorio que la verdadera libertad
va más allá de la ausencia de grilletes, implicando también la reconciliación con el pasado y la adaptación a un futuro incierto. Bueno, el día de hoy estaremos terminando hasta acá. Muchas gracias por habernos escuchado durante estos podcasts. Les agradezco mucho la compañía. Así que tristemente ya me despido y gracias. Espero verlos pronto.